Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. El día de hoy traigo un vídeo que voy a dejar colgado en la lista de reproducción de asesinos en serie en Escocia. Hoy vamos a conocer a uno de los asesinos en serie de Escocia más antiguos. Hoy venimos a hablar de Edward William Pitcher. Yo, sin nada más que agregar, destripemos este caso. Edward William Pitcher nace el 6 de diciembre de 1825 en Southsea, Hampshire, Escocia. Su familia era navegante y su padre, John White Pitcher, era capitán de un barco. Edward estudió en el King's College Hospital de Londres y se graduó en 1846. Más adelante sirvió en la Royal Navy, que sería la Marina Real, como asistente de un cirujano en el HMS Victory. Durante otros 4 años sirvió en varios barcos que viajaban alrededor del mundo, antes de establecerse en Portsmouth. Aquí conoce a su futura esposa, Mary Jane Taylor, que era hija de un adinerado comerciante de seda de Edimburgo. Se casan en 1851 y con ella tiene 5 hijos. Después de un tiempo, Edward se retira de la marina para quedarse con su esposa. Comenzó a trabajar como médico general en Yorkshire. Se convirtió en un destacado masón y fue maestro en la Loyal Real en 1857 y en la Loyal Old Globe en 1858 y 1859. Dio varias conferencias y presumió de tener una amistad con Garibaldi. Pero ese último año se muda a Glasgow. Se cree que por deudas que había generado. En 1863 se produce un incendio en su casa, en una de las habitaciones de una de sus sirvientas, una chica muy joven que vivía allí con ellos y que servía para la familia. Lo que a la policía le extrañó es que, a pesar de que el fuego se originó en la habitación de esta chica, de la sirvienta, ella en ningún momento intentó huir de allí, por lo que dieron por hecho que ella estaba o inconsciente o drogada o directamente muerta. A pesar de que no se presentaron cargos, el fiscal investigó el caso, pero no se llevó a nadie a juicio. Y no solo se desestimó el caso, sino que Edward cobra una indemnización del seguro por este accidente. En diciembre de 1864, su mujer, de repente, sin ningún motivo, enferma gravemente. Cuando Mary Jane enferma, toma la decisión de mudarse durante un tiempo a casa de sus padres en Edimburgo, y cuando ya lleva allí un tiempo y empieza a sentirse mejor, vuelve a casa con su marido. Y es estando allí cuando nuevamente empieza a enfermar. Además, con los mismos síntomas que la primera vez. Sufría de dolores de cabeza y arcadas y se había quedado muy delgada y muy debilitada. Como Edward era médico, directamente le trató él. No la quiso llevar al hospital y todo lo que tenía que ver con ella lo hacía él desde casa. Sí que es cierto que tenía un vecino que también era médico, James Peterson, y que de vez en cuando le echaba una mano con Mary Jane. Este doctor, James Peterson, en un momento duda de su colega, duda de Edward y piensa que está envenenando a su mujer. Por lo tanto, toma la decisión de escribir al hermano de Mary Jane para decirle que él piensa que Mary Jane estaría mucho mejor cuidada en un hospital, que estaba grave y que estaría mucho mejor tratada allí. Pero los padres de Mary Jane toman la decisión de no llevarla al hospital. Y es la madre de Mary Jane quien se desplaza desde Edimburgo a la casa de Mary Jane para cuidar de ella. Pero el 25 de febrero de 1865, la madre de Mary Jane enferma y muere. Y el 18 de marzo de 1865 muere Mary Jane. 2 días después de la muerte de Mary Jane, el fiscal público recibe una carta donde le informan que las muertes eran muy sospechosas y que por favor lo investigaran. Se cree que la carta la mandó el doctor James Peterson, el otro médico que trataba a Mary Jane y que escribió al hermano de Mary Jane. Se piensa que fue James Peterson porque al principio Edward le pidió a él que firmara los 2 certificados de defunción, el de su mujer y el de su suegra, pero James Peterson se negó y ante su negativa los firmó el mismo Edward. Edward certifica la muerte de su suegra como
Causa principal, parálisis durante 12 horas y causa secundaria, apoplejía durante 1 hora. Después, llevó el cuerpo de su suegra a Edimburgo para celebrar su funeral en el cementerio de Grange. La muerte de su mujer la certificó como fiebre gastrítica, con una duración de 2 meses. Ese mismo día, la llevó a enterrar a Edimburgo junto a su madre, y pidió, antes de enterrarla, que abrieran el ataúd para despedirse de ella dándole un beso en los labios. Cuando la policía recibe la carta, inician la investigación y arrestan a Edward esa misma noche que llega de Edimburgo. Y lo retienen en la estación de Queen Street en Glasgow, poniéndole bajo custodia. Gracias a esta carta también toman la decisión de exhumar el cuerpo de Mary Jane, que estaba a su muerte catalogada como muertes naturales por enfermedad, pero cuando le hacen la autopsia encuentran antimonio en su hígado. Y el 31 de marzo de 1865 exhuman el cuerpo de su suegra, el cuerpo de la madre de Mary Jane, y la autopsia revela envenenamiento por antimonio. Y es así como Edward William Pitcher es acusado de doble asesinato. El 3 de julio de 1965, a las 8 de la mañana, Edward fue llevado a la corte. Iba vestido de luto y se le veía triste, pensativo, frío y sereno. El juicio duró 5 días y durante este juicio testificaron todos los sirvientes que tenía el doctor en su casa. Y con estos testimonios sale a la luz una relación que Edward tenía en su casa con una de sus sirvientes de 15 años. Salió a la luz que en un momento dado la había dejado embarazada y la había obligado a abortar, y que le habría prometido a esta chica que una vez que desapareciese su mujer, ella se convertiría en su nueva esposa. Y los sirvientes afirman en el juicio que Mary Jane Pitcher sabía de esta aventura, que justamente en noviembre del año anterior les había encontrado infragantis. También se demostró en el juicio que el antimonio lo había mezclado con una solución de opio que él preparaba para su mujer y su suegra, para calmar los dolores que se supone que sufrían por su enfermedad. Y un farmacéutico declaró también en el juicio que un médico podría adquirir cantidades grandes de antimonio sin llamar la atención, sin que fuera sospechoso. El jurado tardó muy poco en llegar a una decisión unánime y le declaran culpable, condenándole a muerte. Le trasladaron a la prisión norte de Glasgow, donde muchos convictos contaron que estando allí él admitió que su mujer sabía la aventura que él tenía con la sirvienta de 15 años. El 28 de julio de 1865, a las 8 de la mañana, Edward William Pitcher fue el último hombre en ser ahorcado públicamente en Glasgow. A su ahorcamiento acudieron aproximadamente 100.000 personas. Normalmente, en los ahorcamientos en Glasgow, se corría una cortina debajo del cadalso, para que el prisionero pudiera tener intimidad en sus últimos momentos con vida. Pero con Edward no lo hicieron y permitieron a todas las personas que habían acudido presenciar los últimos momentos de vida de Edward. Le colocaron una soga alrededor del cuello y un gorro blanco en la cabeza. El verdugo soltó la trampa y Edward cayó y murió. Acto seguido, el verdugo trepó por debajo de la horca para tirar de las piernas de Edward y asegurarse de su muerte. Bueno, ya hasta aquí el caso de hoy. No sé qué os ha parecido, a mí me encantan los casos antiguos, los casos donde conocemos leyes y condenas de otros países y de otras épocas. Pienso que nos enseñan bastante de la historia de cada país. No sé vosotros qué pensáis, aquí tenéis la cajita de comentarios para poner como siempre lo que os apetezca. Yo os voy dejando por aquí algún vídeo, mi carita para suscribiros y activar las campanitas. Me despido y nos vemos en el siguiente caso. Chao.